Hola, mi nombre es Fernanda Mejía y el día de hoy vamos a hablar sobre la destilación por método de McCabe-Thiele. Este es un tema de la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Bueno, vamos a comenzar hablando de la destilación fraccionada, que es un método que se utiliza para separar mezclas de líquidos que tienen puntos de ebullición muy parecidos, a diferencia de la destilación simple que solo separa una vez el vapor del líquido. Aquí usamos columna de fraccionamiento, que básicamente lo que hace es permitir varias etapas de condensación y vaporización dentro de la misma torre. Con esto, los componentes se van separando poco a poco, el más volátil sube más y el menos volátil se queda abajo. Este tipo de destilación se usa muchísimo en la industria, por ejemplo para separar etanol y agua o en procesos más grandes como la refinación del petróleo, donde se sacan productos como gasolina, queroseno o diésel. La destilación fraccionada es más completa que la simple y permite obtener productos con mucha más pureza. Ahora veamos cómo la destilación fraccionada se aplica en distintas áreas de la biotecnología y cuál es su verdadero alcance. En la biotecnología industrial, por ejemplo, se usa para separar productos generados por fermentación, como el bioetanol, el ácido acético o el butanol. Después de que los microorganismos producen estas sustancias, hay que purificarlas, y la destilación es una de las formas más efectivas para hacerlo. En el caso de la biotecnología farmacéutica, la destilación ayuda a concentrar o aislar metabolitos secundarios, como antibióticos, hormonas o compuestos bioactivos que necesitan una alta pureza para su uso médico. También aparece la biotecnología ambiental, donde se usa para recuperar solventes que se emplean en procesos de bioremediación o tratamiento de residuos peligrosos. Incluso en la biotecnología agrícola sirve para purificar extractos líquidos de biofertilizantes o biopesticidas que provienen de cultivos microbianos y que se aplican directamente en el campo. La destilación fraccionada tiene un papel clave en esta rama de la ciencia, porque no solo mejora la eficiencia de los procesos, sino que también los hace más sostenibles y escalables a nivel industrial. Ahora vamos a hablar del equilibrio líquido-vapor o también conocido como ELV, que es la base termodinámica de la destilación fraccionada. El equilibrio líquido-vapor ocurre cuando una mezcla líquida se encuentra en contacto con su vapor y ambas fases están en equilibrio a una temperatura y presión constantes, pero lo importante es que la composición del vapor no es igual a la del líquido. A esta temperatura y presión, el líquido tiene una fracción molar de componentes que llamamos X, mientras que el vapor tiene su propia fracción molar que llamamos Y. Como el vapor siempre tiende a estar enriquecido en el componente más volátil, es justo esa diferencia entre el líquido y el vapor la que se aprovecha para hacer la separación. En los diagramas de temperatura líquido-vapor o presión líquido-vapor, esta relación se ve con dos curvas. La curva de punto de burbuja, que marca cuando comienza a formarse vapor, y la curva de punto de rocío, que indica cuando empieza a condensarse. La región entre esas dos curvas es donde coexisten las dos fases, y es ahí donde ocurre el equilibrio. Este tipo de diagramas es fundamental para el diseño de columnas de destilación porque nos permite determinar cuántas etapas teóricas de equilibrio necesitamos, qué tan alta debe ser la columna y cuál será la pureza de cada producto. Así que conocer y manejar el equilibrio líquido-vapor no solo es importante, es absolutamente esencial para cualquier proceso de separación por etapas. Pero para poder entender mejor cómo se comportan estas mezclas, primero necesitamos ver cómo se comporta una sustancia pura. Esto nos lleva al siguiente punto, el diagrama de fases. Antes de analizar cómo interactúan dos componentes en una mezcla, necesitamos comprender primero cómo se comporta una sustancia pura, como lo es el agua. Este diagrama de fases muestra las regiones donde el agua existe como sólido, líquido o vapor, dependiendo de la temperatura y la presión del sistema. Hay tres líneas importantes: la de fusión entre sólido y líquido, la de ebullición entre líquido y vapor y la de sublimación entre sólido y vapor. Donde estas tres líneas se cruzan encontramos el punto triple, un punto muy especial donde las tres fases coexisten en equilibrio. En el caso del agua, esto sucede a 0.01 grados centígrados y 611 pascales, y sirve como referencia internacional para definir la temperatura. También tenemos el punto crítico, donde la distinción entre líquido y vapor desaparece por completo. Este diagrama es esencial porque nos proporciona el contexto termodinámico base para estudiar mezclas. A partir de aquí, cuando agreguemos un segundo componente como etanol u otro soluto, veremos cómo cambia el equilibrio y qué modelos necesitamos para describirlo correctamente. Una vez que entendemos cómo cambian las fases de una sustancia pura, podemos pasar a ver cómo se comportan las mezclas.
y es ahí donde entra la ley de Raoult. La ley de Raoult es uno de los modelos más básicos, pero también más importantes para describir el comportamiento de una mezcla líquida en equilibrio con su fase de vapor. Esta ley se aplica principalmente a mezclas ideales, es decir, aquellas donde las moléculas de los distintos componentes interactúan entre sí de forma similar a como lo hacen con ellas mismas. En estos casos, podemos decir que la presión parcial de un componente I en el vapor es proporcional a su fracción molar en el líquido, multiplicada por su presión de vapor pura. Esto se expresa con la ecuación que podemos ver aquí en pantalla, donde Y sub índice I es la composición del líquido, P es la presión total del sistema, X sub índice I es la composición del vapor y P sat es la presión de saturación de la especie pura. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la presión de saturación? Para eso usamos la ecuación de Antoine, que permite estimarla a partir de la temperatura con la fórmula que podemos apreciar por aquí, que es logaritmo base 10 de la presión de saturación igual a A menos B sobre temperatura más C. Los coeficientes A, B y C subíndice I son específicos para cada sustancia y se obtienen de tablas o literatura técnica. Esta ecuación es muy útil cuando estamos modelando sistemas en simuladores como ChemSep o haciendo cálculos manuales. Ahora también podemos observar la ecuación de Raoult modificada. Esta versión se utiliza cuando existen interacciones intermoleculares no equivalentes, como en mezclas agua-etanol, donde hay puentes de hidrógeno o fuerzas intermoleculares diferentes. El valor de gamma se puede estimar con modelos como UNIFAC o NRTL, dependiendo del sistema. En cuanto a la ecuación del punto burbuja, esta se aplica cuando conocemos la composición del líquido y queremos saber la presión a la que comienza a hervir la mezcla. Por otro lado, si conocemos la composición del vapor y queremos saber a qué presión empezará a condensarse, usamos la ecuación del punto rocío. Estas ecuaciones se aplican constantemente en simulaciones, diseño de columna de destilación y evaluación de procesos de separación. Bien, ahora hablemos un poco sobre lo que son los azeótropos. Un azeótropo es una mezcla de dos o más líquidos que a cierta presión y temperatura hierven como si fueran un solo componente, es decir, el vapor que se genera tiene la misma composición que el líquido. En ese punto ya no se puede seguir separando la mezcla por destilación fraccionada común, lo cual representa una limitación importante en la industria. En la diapositiva podemos ver dos tipos de azeótropos representados gráficamente. A la izquierda por aquí podemos observar uno con desviación negativa del comportamiento ideal, donde la mezcla hierve a una temperatura menor que cualquiera de los componentes puros. Esto ocurre en las mezclas metanol-cloroformo, por ejemplo. A la derecha podemos observar un azeótropo con desviación positiva, como en la mezcla de etanol y agua, donde la mezcla hierve a una temperatura mayor que cualquiera de los componentes puros. En ambas gráficas, el punto donde se tocan las curvas de punto burbuja y punto de rocío marca el azeótropo, porque ahí las composiciones líquidas y de vapor son iguales. Comprender y detectar los azeótropos es esencial, porque en procesos donde se necesita una alta pureza habrá que usar otros métodos de destilación, como destilación con arrastre, presión variable o membranas para romper el azeótropo. Como vimos, los azeótropos representan una limitación en la separación por destilación, y para entender un poco cómo ocurre esto y cómo evaluarlo, necesitamos hablar sobre la volatilidad relativa. La volatilidad relativa, representada por la letra griega alfa, es un concepto fundamental en la destilación, ya que indica la facilidad con la que se puede separar dos componentes en una mezcla mediante este proceso. Se define como la razón entre las constantes de equilibrio de los componentes más volátil y menos volátil, donde K subíndice I y K subíndice J son las constantes de equilibrio de los componentes I y J. Y subíndice I y Y subíndice J son las fracciones molares en la fase vapor. X subíndice I y X subíndice J son las fracciones molares en la fase líquida. Cuando alfa es mayor que 1, el componente I es más volátil que el J, y esto permite que la destilación lo concentre en el vapor fácilmente. Cuanto mayor sea alfa, más efectiva será la separación. Para visualizarlo mejor, en la primera gráfica que encontramos aquí, correspondiente al sistema acetona-agua, podemos ver dos curvas, el punto de burbuja y el punto de rocío. La zona entre ambas representa la región coexistencia líquido-vapor.
Este sistema no forma azeótropo y su volatilidad relativa es claramente mayor que 1, lo que permite una separación eficiente. Ahora bien, cuando la volatilidad relativa se acerca a 1, los componentes tienden a comportamientos de evaporación muy similares y ocurre un fenómeno llamado azeótropo, como mencionamos anteriormente. En la segunda gráfica que podemos observar por aquí, correspondiente al sistema agua-butanol, observamos cómo las curvas de burbuja y rocío se tocan en un punto. Este punto de aquí, ese es el azeótropo. En ese punto, la composición del vapor y del líquido es exactamente igual, lo que significa que no importa cuánto destiles, no lograrás una mayor separación. Este es un límite técnico importante porque impide la separación completa por destilación simple. En el caso de azeótropos, la volatilidad relativa se aproxima a 1, lo que significa que los componentes tienden a comportamientos de volatilidad similares, dificultando o incluso imposibilitando su separación por destilación convencional. Por ejemplo, la mezcla de butanol y agua forma un azeótropo a aproximadamente 95.6% de butanol en peso, donde la composición del vapor es igual a la del líquido y la volatilidad relativa es cercana a 1. Para superar esta limitación, se puede emplear técnicas como la destilación azeotrópica o la destilación extractiva, que modifican las condiciones del sistema o introducen un tercer componente para alterar la volatilidad relativa y permitir la separación. En resumen, la volatilidad relativa es una herramienta clave para evaluar la viabilidad de la destilación como método de separación y para diseñar procesos eficientes en la industria química. Por eso, la volatilidad relativa es un concepto fundamental y permite evaluar si un sistema es separable, cuántas etapas serán necesarias y si es posible diseñar una columna de destilación eficiente sin recurrir a procesos más complejos. Para profundizar en el concepto, también podemos expresar la volatilidad relativa en términos matemáticos. En una mezcla binaria, usamos las fracciones molares y las presiones parciales para definir alfa, como se ve en el primer bloque de fórmulas, en esta parte de aquí. Si bien también, a partir de la ley de Raoult se puede obtener relaciones más detalladas entre las composiciones de vapor y líquido, lo que permite calcular curvas de equilibrio y simular procesos de separación con mayor precisión, como podemos ver en esta parte de acá. Entonces, si ya conocemos la volatilidad relativa de una mezcla, podemos dar el siguiente paso, calcular cuántas etapas mínimas se necesitan para separarla. Para eso usamos la ecuación de Fenske. Una vez que conocemos la volatilidad relativa de una mezcla, podemos calcular el número mínimo de etapas necesarias para separarlas en una columna de destilación. Para eso usamos la ecuación de Fenske, como mencionamos. Esta es válida bajo condiciones de reflujo total, es decir, cuando no se retiran productos ni de cabeza ni de fondo. Esta ecuación nos dice cuántas etapas teóricas ideales serían necesarias como mínimo para lograr la separación deseada entre el producto de cabeza y el de fondo. Matemáticamente, se basa en las fracciones molares del componente más volátil en el destilado y en el fondo, y en la volatilidad relativa alfa entre los componentes clave. Cuanto más alta sea la alfa, menos etapas se necesitan. Sin embargo, esta ecuación no tiene en cuenta ni la posición ni el estado de la alimentación, ni el valor de reflujo real, por lo que su valor es solo una estimación inferior. Es una herramienta fundamental en diseño de procesos porque permite evaluar rápidamente si una separación es viable y si sirve como base para aplicar después métodos más complejos como McCabe-Thiele o simuladores de procesos. Claro que para aplicar correctamente la ecuación de Fenske o cualquier otro método necesitamos conocer cómo se comportan realmente las mezclas, y es ahí donde entran los modelos termodinámicos. Existen diferentes modelos termodinámicos que nos ayudan a describir el comportamiento de las mezclas en equilibrio. Por ejemplo, la ley de Raoult es el más simple, ideal para mezclas con componentes similares. Para mezclas más complejas se usan modelos como UNIFAC, que predicen desviaciones sin necesidad de datos experimentales. Si queremos validar un modelo con datos reales, podemos recurrir a bases como DeChema que recopilan resultados experimentales. Y en casos donde la no idealidad ocurre en ambas fases, líquido y vapor, se puede usar el modelo Gamma-Phi, que es más completo, pero también más exigente. Ahora vamos a hablar sobre el método McKeefe-Thiele. El método de McKeefe es una forma gráfica de calcular cuántas etapas de equilibrio necesita una columna de destilación para separar dos componentes.
En el eje X tenemos la fracción molar del componente más volátil en el líquido y en el eje Y su fracción en el vapor. Primero se traza la curva de equilibrio, que representa el estado en el que el líquido y vapor están en balance. Luego se dibujan las rectas superativas. La superior es la recta de enriquecimiento, la inferior es la de agotamiento, y la recta Q define cómo entra la alimentación. Después, se construyen los platos escalonados entre estas curvas, subiendo y bajando como una escalera. Cada uno de estos escalones representa una etapa teórica de contacto entre líquido y vapor y nos indica cuántas etapas se necesitan para lograr la separación deseada entre la composición del fondo y la del destilado. Ahora vamos a resolver un ejercicio con este método. El ejercicio dice lo siguiente: se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol hora al punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo de 1.1% mol de heptano. La relación de flujo es de 2.51. Nos pide calcular los mol hora de destilado y residuo, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación, y así también la temperatura de alimentación. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos los datos para la fase ligera, que es el heptano. El flujo de entrada, 200 mol hora, la fracción de entrada, que son 0.42, la fracción del destilado, 0.97, y la fracción de residuo, 0.011. Y así como la relación de 2.5. Aquí podemos apreciar el diagrama donde nos muestra dónde está la entrada, el destilado y los residuos. Ahora vamos a proceder a resolver el inciso número 1. Para este inciso vamos a comenzar con un balance global donde tenemos el flujo de entrada, el destilado y el residuo. Vamos a despejar el destilado para que todo nos quede en términos del residuo. Procedemos a hacer el balance para heptano. Aquí tenemos la parte de entrada, la fracción de la entrada, el destilado, la fracción de destilado, el residuo y la fracción de residuo. Hacemos operaciones algebraicas de modo que podamos juntar términos y así poder despejar lo que es el residuo, la ecuación que tenemos por aquí. Como podemos observar, todos estos datos ya los tenemos, entonces lo único que tenemos que hacer es la sustitución para obtener un flujo de residuo de 114.7028 mol hora. Este dato lo vamos a sustituir en la ecuación de balance global que tenemos por acá, de modo que obtenemos un destilado de 85.2972 mol hora. De este modo terminamos lo que es el inciso A. Procedemos a hacer el inciso B. Para este inciso vamos a hacer uso del material de GeoGebra. Una vez que ya abrimos nuestro GeoGebra, ya sea en línea o en el escritorio, tenemos que tener presentes lo que es la fracción de entrada, la fracción de destilado y la fracción de residuo, así como esta tabla que nos entrega el problema, donde tenemos la temperatura, la composición en líquido y la composición en vapor. Ya que abrimos nuestro GeoGebra, vamos a seleccionar esta ventana de aquí. Vamos a seleccionar también hoja de cálculo y nos va a abrir esta hoja que es como un Excel. En esta vamos a pegar únicamente lo que es la fracción de líquido y la fracción de vapor, como podemos observar. Ahora las vamos a seleccionar y vamos a picar este botoncito de aquí y posteriormente seleccionamos este de acá que dice poligonal. Esto nos va a arrojar esta gráfica de aquí, que es la línea de equilibrio líquido-vapor. Ahora nos interesa conocer la línea de referencia. Esta la vamos a hacer picando el botoncito de aquí y seleccionamos segmento. Vamos a poner nuestro cursor en donde empieza la línea de equilibrio líquido-vapor y lo vamos a llevar hasta donde termina la línea de equilibrio líquido-vapor. Esta línea amarilla que podemos ver aquí va a ser nuestra línea de referencia. Ahora vamos a volver a seleccionar esto de aquí para poder abrir la hoja de cálculo simbólico CAS. Esta hoja de cálculo simbólico nos va a abrir este menú que tenemos por aquí.
En este menú vamos a poder observar todos los puntos que se utilizaron para crear las gráficas de equilibrio líquido-vapor. Deseleccionamos picando el circulito para que no nos aparezcan los puntitos en lo que es el GeoGebra. Ahora, como podemos ver en esta parte de aquí, en la parte inferior del menú de cálculo simbólico, nos aparece una leyenda que dice entrada. Ahí vamos a escribir x igual a 42, que es nuestra fracción de entrada, x igual a 0.01, que es nuestra fracción de residuo, y x igual a 0.97, que es la fracción de destilado. Como podemos observar, aquí se marca la línea café, que es la de destilado, la azul, que es la de entrada, y la verde, que es la de residuo. Pero no nos interesa tener estas líneas tan largas. Entonces vamos a volver a seleccionar la línea de segmento que enseñamos en la diapositiva anterior y las vamos a colocar primero en esta parte de aquí donde se intersecta la línea de entrada junto con la línea de referencia y lo vamos a poner hasta el eje X. Lo mismo vamos a hacer con otro segmento de donde empieza la línea de destilado hasta el eje X y lo mismo con lo que es el de residuo. De modo que nos van a quedar estas líneas punteadas que podemos ver por acá. Ya que identificamos estas líneas punteadas, ahora vamos a trazar lo que es la línea Q que tenemos aquí, que es la línea morada. Esta línea morada tenemos que tenerla en consideración con el gráfico que podemos observar en esta parte de aquí, ya que de esto depende hacia dónde vamos a trazar la línea Q. Pero como vimos, su volatilidad relativa de este problema es igual a 1. Por ende, podemos decir que nuestra línea Q la vamos a sacar desde donde es el punto de alimentación hasta donde tope con la línea de equilibrio líquido-vapor. Ahora vamos a trazar las líneas de operación LOCE y LOSA. Trazar la línea de operación LOCE, que es la línea de operación de la sección de enriquecimiento, tenemos estas ecuaciones de aquí. Como podemos observar, tenemos el valor de R y el valor de la fracción de destilado. Entonces vamos a sustituir estos valores de modo que obtenemos esta ecuación de aquí. Esta ecuación la vamos a introducir en la hoja de cálculo simbólico en donde dice entrada, introducimos esta ecuación. De modo que nos va a arrojar esta línea rosa que podemos observar por aquí. Esa va a ser nuestra línea de alimentación en la sección de enriquecimiento. Pero no nos interesa toda la línea, nos interesa a partir de la línea Q hasta donde termina la línea de equilibrio líquido-vapor. De modo que vamos a volver a trazar un segmento en donde se intersecta con la línea Q hasta donde termina la línea de equilibrio líquido-vapor, como podemos observar aquí. Ya que tenemos esta de aquí, vamos a proceder a trazar la línea LOSA, que es la línea de operación de la sección de agotamiento. Y esto lo hace aún más sencillo, porque solo vamos a utilizar otra línea de segmento que va desde el punto pinch, que es donde se unen tanto la línea LOSA como la línea LOCE, y lo arrastramos hasta el punto de residuo, que es en donde termina o donde casi termina nuestra línea de equilibrio líquido-vapor. De modo que nos queda esta ecuación de aquí. Una vez que ya tenemos eso, vamos a poder empezar a trabajar en el número de etapas o platos teóricos, así como también en las etapas o platos de alimentación. En este gráfico de la parte superior izquierda, hice un zoom a partir de la línea Q hasta donde termina la línea de equilibrio líquido-vapor, porque es en donde vamos a empezar a trabajar para ver cuántas etapas de alimentación requiere esta destilación. Esto lo vamos a hacer haciendo lo siguiente. Vamos a volver a seleccionar la herramienta de segmento y nos vamos a colocar justo aquí, donde está la fracción de destilado. Y vamos a seguir una línea hasta donde tope con la línea de equilibrio líquido-vapor. Luego vamos a volver a tomar la herramienta de segmento y nos vamos a colocar aquí donde terminamos nuestra línea anterior y vamos a trazar una línea desde la línea de equilibrio líquido-vapor hasta la línea de operación, que es esta de aquí. Este triangulito que podemos ver aquí que se formó
es nuestra primera etapa. Este procedimiento que acabamos de hacer lo vamos a repetir hasta que pasemos la línea Q, que es nuestro punto de referencia para saber cuántas etapas de alimentación vamos a requerir en esta destilación. Como podemos observar, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 etapas, porque a partir de la sexta es donde ya pasó nuestro punto de referencia, que es nuestra línea Q. Aquí podemos ver el diagrama completo, donde se enseñan nuestras primeras 6 etapas, que es lo de la alimentación que mencionamos anteriormente, y aquí tenemos las otras 6 etapas, que son lo de la última parte del procedimiento. Podemos observar la línea de equilibrio líquido-vapor, que es la línea gris, la línea de referencia, que es la línea amarilla, la línea Q, que es la línea morada, la línea losa y la línea LOCE. De este modo terminamos lo que es la parte del inciso B, dándonos un total de 2 etapas, como mencionamos anteriormente. Ahora vamos a proceder a realizar el inciso C, que nos pide la temperatura de alimentación. Para esto vamos a utilizar la tabla completa que nos da el ejercicio. Vamos a abrir un nuevo GeoGebra y vamos a volver a abrir nuestra hoja de cálculo. Vamos a pegar primero lo que es la temperatura y luego vamos a pegar lo que es la fracción del componente líquido. Luego en otro recuadro de la hoja de cálculo vamos a pegar nuevamente la temperatura y ahora vamos a pegar lo que es la fracción del vapor. Como podemos observar, vamos a seleccionar primero lo que es temperatura y la fracción de líquido y la vamos a graficar como lo enseñamos en las primeras diapositivas. Lo mismo vamos a hacer con lo de la fracción vapor y nos va a dar lo que es el gráfico de equilibrio líquido-vapor, donde podemos observar la línea de rocío, que es la parte del líquido, y la línea de burbuja, que es la parte del vapor. Ahora, vamos a meter en nuestra hoja de cálculo simbólico x igual a 0.42, que es la fracción de alimentación. Esta la vamos a sacar donde intersecta la línea de fracción de entrada con la línea de líquido, que es el rocío. Vamos a colocar un punto y vamos a utilizar nuevamente la herramienta de segmento, posicionándonos justo aquí donde dice S, y lo vamos a trazar una línea hasta donde tope con el eje Y, que es aproximadamente por aquí, y nos va a dar una temperatura de alimentación aproximada de 113.12 grados centígrados. Esto vamos a poder observarlo si colocamos el cursor en donde está el punto T y le damos clic. En el menú de cálculo simbólico nos va a aparecer las coordenadas que utilizamos, que en este caso sería 0,113. Y es así como obtenemos la temperatura de alimentación. Bueno, ahora una vez que ya terminamos todo el ejercicio de un método, podríamos decirlo, tradicional, que es donde lo vendremos haciendo nosotros, vamos a hacer uso de un software que se llama ChefSep. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer este mismo procedimiento, pero utilizando, un software que nos hace más fácil el hecho de calcular todo este tipo de cosas. Aquí vamos a abrir el software ChefSep y nos va a aparecer primero esto, donde dice título, eso es opcional. Luego seleccionamos el componente. En donde dice Find vamos a escribir N-heptano y luego le vamos a picar en donde dice Add. Esto lo va a adicionar automáticamente en la hoja en blanco que podemos observar. Luego borramos esto y colocamos el etilbenceno. Esto es porque son las dos sustancias con las que estamos trabajando. Una vez que terminamos de adicionarlos, vamos a seleccionar lo que dice Properties. Ahí vamos a picar y vamos a seleccionar lo que es una columna de equilibrio, porque queremos saber todo el proceso. Vamos a seleccionar la destilación simple, pero tenemos todas estas opciones. Una vez que seleccionamos esta destilación simple, vamos a poner el número de etapas. Estas son las que calculamos anteriormente con el método de McIntyre, junto con las etapas de alimentación. Esto son datos que ya tenemos. Ahora vamos con la termodinámica.
Vamos a evaluar esto mediante el método termodinámico de Raoult's Law, que es el que yo voy a estar utilizando, que es la ley de Raoult. Y vamos a dejar la presión de vapor en Antoine y la entalpía en ideal. No vamos a mover nada más, lo vamos a dejar tal cual. Aquí nos dan muchísimas opciones que podemos nosotros modificar a conforme nos lo vayamos ocupando en el modelo. Aquí les muestro un poquito de lo que es el programa. Ahora vamos con la alimentación. Vamos a poner el número de etapas de alimentación que ya tenemos anteriormente, las 2 etapas de alimentación, que es pues el split, el estado, que es en temperatura y presión, que es lo que estamos utilizando, la presión de 101.325 pascales, que es algo que ya nos da, igual que la temperatura, ya es lo que nos da el problema, las fracciones de heptano, etilbenceno, y nos da el flujo total. En estas especificaciones las hace en automático el sistema, no es algo que nosotros tengamos que modificar. En presión vamos a colocar pues los 101.32, que es algo que ya viene porque lo colocamos anteriormente. En la presión de la columna la vamos a colocar como constante porque el problema nos está diciendo que cambie. Esto es un poquito más de lo que viene en el programa. En los espacios de la columna vamos a nombrarlos, podemos nombrarlos como nosotros querramos. Y en las especificaciones vamos a poner las fracciones molares que ya también nos da el problema. Tenemos lo que es la de destilado y lo que es la de residuo, es las 2 fracciones molares que ocupamos. Ahora vamos con los resultados. Para obtener los resultados aquí le vamos a dar en esa flechita verde. En automático nos va a pedir guardar el programa. A mí ya no me lo pidió porque él ya lo había guardado previamente. En los resultados podemos obtener las tablas, los gráficos, el método de McIff-Style, que es la gráfica que acabamos de hacer, y las estimaciones del costo de una columna de destilación, que es lo que pues también nos ayuda a verlo en una manera ya de forma industrial. Aquí vemos todos los gráficos que nos puede arrojar el programa. Y a continuación vamos a ver lo que es el gráfico de equilibrio líquido-vapor, que es el último que utilizamos para calcular la temperatura de alimentación. Vamos a análisis y colocamos diagrama de fases binario y nos abre esta nueva ventana. En esta ventana vamos a seleccionar el tipo, que es temperatura líquido-vapor. Vamos a ajustar la presión a 101.325 y nada más queremos 20 puntos. Lo calculamos, nos va a dar el diagrama de fases de forma pues matemática, en puros números, y luego ya en la parte de atrás de esa ventanita obtenemos lo que es el diagrama completo. En este diagrama pues lo vamos a comparar más adelante con el que ya tenemos, el que calculamos nosotros. Aquí está el método de McIff-Style, que es también la gráfica que ya hicimos nosotros, que podemos ver que es muy similar. Estos son los costos de lo que es la columna de destilación y estos son otros datos que también nos puede dar el programa. Este programa nos puede ser muy útil a nosotros como biotecnólogos o a los ingenieros químicos, ya que nos permite ver de una manera más pues real, si lo podemos decir de algún modo, el cómo funcionan todo este tipo de cosas. Aquí tenemos la comparación que mencionaba anteriormente, que es la que hicimos nosotros en la parte superior izquierda. Y en la parte inferior izquierda tenemos la que nos da el programa. Como podemos ver es muy similar, realmente nos da el mismo número de etapas. Ahora tenemos el gráfico de equilibrio líquido-vapor que hicimos nosotros y el gráfico que nos arroja el programa. Finalmente, una vez simulada la operación de la columna, ChenCept nos permite realizar un análisis económico aproximado del sistema. En este caso, se evaluó la destilación de una mezcla de N-heptano con etilbenceno y el simulador estimó automáticamente los costos asociados al diseño de la columna, con base en materiales estándar y un número de etapas predefinido. Podemos observar que el costo total anual estimado para esta unidad de destilación es de 1.213 millones de dólares al año, el cual se desglosa en los siguientes elementos. El Sheltic, es decir, el costo del casco de las columnas, representa aproximadamente 24.935 dólares. Los internos de la columna, como platos o empaques, tienen un costo mucho más alto de alrededor de 654.936 dólares.
El condensador y el reboiler contribuyen con $50.631 y $13.668 respectivamente. Además, el simulador estima un costo operativo anual de aproximadamente $11.98 millones, representando el consumo de energía en calentamiento, enfriamiento y otros gastos de operación. Cabe destacar que estos valores pueden variar dependiendo del material seleccionado, que en este caso es acero al carbono, y también de la capacidad de procesamiento, que afecta directamente los requerimientos de energía y tamaño del equipo. Esta herramienta resulta muy útil para hacer comparaciones preliminares de diseño, analizar alternativas de proceso y tomar decisiones desde la etapa conceptual de un proyecto de ingeniería química. A lo largo de este video no solo profundizamos en los fundamentos de la destilación fraccionada, sino que también aprendimos a aplicar modelos termodinámicos, interpretar diagramas de equilibrio y utilizar herramientas digitales como ChemSep para simular procesos reales. Usar este tipo de herramientas nos permite visualizar mejor los conceptos, tomar decisiones de diseño más fundamentadas y entender cómo pequeñas variaciones en la composición o la temperatura afectan la separación de una mezcla. Además, pudimos hacer un primer acercamiento al análisis de costos de una columna, lo que nos recuerda que en la ingeniería no solo buscamos que algo funcione, sino que también sea viable y sostenible en la práctica. Personalmente, este ejercicio reforzó mis habilidades para conectar la teoría con la práctica, interpretar resultados con criterio y comunicar de manera clara cada paso del proceso. Sin duda, el estudio de la destilación va mucho más allá de las ecuaciones. Es una oportunidad para integrar conocimiento, desarrollar pensamiento crítico y prepararnos para los retos reales de la ingeniería química y biotecnológica. Estas son algunas de las referencias que utilicé para realizar el video y muchísimas gracias por su atención.